¿Listo? Listo, ya está grabando. Está grabando. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Como se explica en este capítulo, Indra, el rey del cielo, mató a Vishvarupa. El padre de Vishvarupa celebró entonces un yagya destinado a matar a Indra. Los semidioses, al ver a Vritrasura surgir del yagya, buscaron asustados el refugio de la suprema personalidad de Dios y lo glorificaron. Vishvarupa, por el efecto que sentía por los demonios, les entregaba en secreto las remanentes del yagya. Indra, en cuanto lo supo, decapitó a Vishvarupa, aunque más tarde lamentó haberlo hecho, pues Vishvarupa era un brahmana. Indra sabía neutralizar las reacciones del pecado de matar a un brahmana, pero no lo hizo, sino que prefería sufrir las consecuencias. Más tarde las repartió entre la tierra, el agua, los árboles y las mujeres en general. La tierra acepta una cuarta parte de esta reacción pecaminosa y por esta razón parte de ella se transforma en desierto. Otra cuarta parte de las reacciones la recibían los árboles, que desde entonces resumen savia. Está prohibido beber esta savia. Las mujeres que aceptaron otra cuarta parte de las reacciones son intocables durante el periodo menstrual. Por último, también el agua se contamina de reacciones pecaminosas, de modo que si presenta burbujas en la superficie, no puede utilizar con ninguna finalidad. Tras la muerte de Vishvarupa, su padre, Twasta, celebró un sacrificio para matar al rey Indra. Sin embargo, si hay irregularidades en el canto de los mantras, el resultado es contrario a él que lo que desea. Así ocurría con la ejecución del yagya de Twasta. En su sacrificio para matar a Indra, Twasta cantó un mantra para aumentar los enemigos de Indra. Sin embargo, no pronunció bien el mantra y en el sacrificio se generó un asura llamado Vritrasura, cuyo enemigo era Indra. Cuando Vritrasura surgió del sacrificio, su feroz aspecto aterrorizó al mundo entero. Su refulgencia personal reducía el poder de los semidioses. Sin hallar otro medio de protección, los semidioses comenzaron a adorar a la suprema personalidad de Dios, quien es el disfrutador del resultado de todos los sacrificios y es supremo en todo el universo. Los semidioses le adoraron porque, en última instancia, nadie más que él puede proteger a la entidad viviente del miedo y del peligro. El hecho de tratar de refugiarse en un semidios, en lugar
lugar de adorar a la Suprema Personalidad de Dios, se compara a cruzar, se compara a tratar de cruzar el océano agarrándose de la cola de un perro. Los perros saben nadar, pero eso no significa que podemos atravesar el océano por agarrándonos de la cola de un perro. Complacido con los semidioses, la Suprema Personalidad de Dios les aconsejó que acudiesen a Dadichi y que le pidiesen los huesos de sus propios cuerpos. Dadichi satisfaría el ruego de los semidioses y con la ayuda de sus huesos podrías matar a Vritrasura. Tremenda historia. Con los huesos de Marichi. De Dadichi. Sri Chaitanya Manubhistam Stapitam Jenamutale Swayam Vibhakramayam Dadati Swakalantika. Hey Krishna Karuna Sindhu Jagatpate Yogesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustite Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Suteri Pranamami Adipari. Como se explica en ese capítulo, una vez que Indra obtuvo el cuerpo de Dadichi, con sus huesos construyeron un rayo. Seguidamente tuvo lugar una batalla entre Vritrasura y los semidioses. O sea que Dadichi ni siquiera iba a poder ver a Indra muerta porque ya estaba muerto el primero. No lo entendió. Dadichi es el que hace la ceremonia, pero ya se murió. Sí. Entonces, o sea, hace una ceremonia para matar a Indra, pero él mismo no va a poder ver a Indra muerto porque ya le está muerto. Siguiendo la orden de la Suprema Personalidad de Dios, los semidioses acudieron a Dadichi Muni y le pedían su cuerpo. Dadichi Muni estaba deseoso de escuchar a los semidioses exponer los principios de la religión y solo por eso se negó bromeando a entregar su cuerpo. Sin embargo, enseguida aceptó entregarlo y poseía una causa superior, ya que después de la muerte el cuerpo puede ser comido por animales bajos como los perros y los chacales. Dadichi Muni, en primer lugar, fundió su cuerpo denso, hecho de 5 elementos en el conjunto de los 5 elementos originales. A continuación, consagró su alma a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios. De este modo abandonó su cuerpo denso. Con la ayuda de Vishvakarma, los semidioses construyeron un rayo con los huesos de Dadichi. Armados con aquel rayo, montaron en sus elefantes y se dispusieron a luchar. Al final de Satya Yuga y comienzo de Treta Yuga, tuvo lugar una gran batalla entre los semidioses y los asuras. Incapaces de tolerar la refulgencia de los semidioses, los asuras huyeron del campo de la batalla, dejando a Vritrasura, su general, solo frente al enemigo. Pero Vritrasura
Al ver que los demonios huyeron, les instruyó acerca de la importancia de luchar y de morir de campo de batalla. El que vence la batalla conquista bien materiales, y el que muere en el campo de batalla alcanza inmediata una morada en los paraísos celestiales. En ambos casos, el guerrero sale beneficiado. O sea, deja de ser demonio y se vuelve un dedo. El mismo que está atacando. O peor es sirviente de un dedo. Las calidades trascendentales de Vritrasura. Este capítulo describe las grandes calidades de Vritrasura, mientras los insignes generales de los demonios huyen sin escuchar los consejos de Vritrasura. Este les acusó de ser unos cobardes. Hablando con gran valentía, se les puso hacia frente, él solo, a las semidiosas. Esto, al ser la actitud, ¿puedes ayudarle? Sí. Pero pausadito, por favor. Estos, al ver su actitud, sintieron tanto miedo que prácticamente cayeron desmayados. Vritrasura comenzó entonces a pisotearlos. Indra, el rey de los semidioses, no pudo tolerarlo, de modo que arrojó su masa contra Vritrasura. Vritrasura, sin embargo, era un gran héroe. Atrapando la masa con a mano izquierda, se valió de ella para golpear al elefante de Indra. El golpe de Vritrasura desplazó al elefante 14 metros hacia atrás, hasta que cayó con Indra montado en él. El rey Indra mató a Vishvarupa, a quien primero había aceptado como sacerdote. Vritrasura recordó a Indra sus atrocidades diciendo: cuando alguien es devoto de la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, y depende de él en todo, suyas son inevitablemente la victoria, la opulencia y la paz de la mente. Esa persona no aspira a nada en los tres mundos. El Señor Supremo es tan bondadoso que favorece a ese devoto de modo especial, negándole toda opulencia que pueda suponer un obstáculo para su servicio devocional. Por eso, deseo abandonarlo todo por el servicio del Señor. Deseo cantar siempre sus glorias y ocuparme en su servicio, que pueda desapegarme de mi familia mundana y hacer amistad con los devotos del Señor. No deseo la elevación de los planetas, de los sistemas planetarios superiores, ni aún Dhruvaloka o Brahmaloka. Tampoco deseo una posición invulnerable en el mundo material. No necesito nada de eso. En el próximo capítulo. Pues estamos haciendo la historia completa. ¿Cómo se llama? La gloriosa muerte de Vritrasura. Este capítulo relata la muerte de Vritrasura a manos de Vritrasura. Vritrasura. Pero hablemos fuerte. Cuando terminó de hablar, Vritrasura lanzó su tridente contra el rey Indra con muchísima rabia, pero Indra se valió del rayo, que era muchas veces más poderoso, para romper en pedazos el tridente y cortar uno de los brazos de Vritrasura. Este, sin embargo, empuñando una masa de hierro con el brazo que le quedaba, golpeó a Indra e hizo que el
rayo se le cayese de la mano. Indra, muy avergonzado, no quería recogerlo, pero Vritrasura lo animó a tomarlo de nuevo a luchar. Vritrasura habló entonces al rey Indra y con gran sabiduría le instruyó de la siguiente manera. La suprema personalidad de Dios dijo: es la causa de la victoria y de la derrota. Como ignoran que el Señor Supremo es la causa de todas las causas, los necios y sinvergüenzas tratan de atribuirse el mérito por la victoria o la derrota, pero en realidad todo está bajo el control del Señor, excepto Él. Nadie tiene la menor independencia. El Purusha, el disfrutador, y la Prakriti, el objeto de disfrute, están bajo el control del Señor. De hecho, si todo funciona de modo sistemático, es gracias a su control. Sin ver la mano del Supremo en cada acción, el necio considera que él mismo es quien domina y controla todo. Sin embargo, aquel que entiende que el verdadero controlador es la suprema personalidad de Dios, se libera de las relatividades del mundo, como el sufrimiento, la felicidad, el miedo y la impureza. De ese modo, Indra y Vritrasura no solo lucharon, sino que también hablaron de filosofía. Luego se dispusieron a luchar de nuevo. En esta ocasión, Indra mostró mayor poder y cortó a Vritrasura su otro brazo. Vritrasura adoptó entonces una forma gigantesca y se tragó al rey Indra, pero este, gracias al talismán denominado Narayan Kavacha, logró protegerse incluso dentro del cuerpo de Vritrasura, y saliendo del abdomen del demonio, le cortó la cabeza con su poderoso rayo. Cortar la cabeza del demonio le llevó un año entero. Bueno, ahí no se sabe bien quién era el demonio. Último capítulo. Capítulo 13 dice: el rey Indra acosado por la reacción pecaminosa. A ver, Madhava, ¿cómo entiendes tú la posición de Vritrasura? How are you understanding the position of Vritrasura? How do you understand that? Pues Vritrasura, por su karma, nace en, por así decirlo, en un lineaje o en una familia de demonios, y debido a ese nacimiento él tiene un karma o un dharma que es el de matar a Indra o el de hacerle la contra a los semidioses. Ese es su dharma, pero al mismo tiempo él es un devoto porque está consciente acerca de la suprema personalidad de Dios y entiende lo importante de la suprema personalidad de Dios. Eso de alguna manera nos lleva a nosotros a entender que la plataforma trascendental está mucho más allá de los conceptos materiales de la vida. Por decir, uno podría decir los semidioses o el bando de Indra son los buenos y los demonios son los malos. Pero ahora aquí nos encontramos con un demonio que está luchando por una causa aparentemente justa y que está más consciente de la misma suprema personalidad de Dios que el mismo Indra. Entonces vemos que las cualidades de este demonio en realidad son más espirituales que las de Indra. Pero entonces, ¿por qué él atacaría o destruiría a Indra? ¿Por qué él le haría la contra a los semidioses? Bueno, porque es su dharma, porque nace en esa familia y nace justo para eso. Tiene que cumplir con lo que fue destinado a hacer. Entonces, si uno se pone a ver de esta manera, uno se da cuenta que no hay malos ni buenos, y como dice el mismo Vritrasura acá, la victoria y la derrota a la final están en las manos de la suprema personalidad de Dios. Y en general yo lo que veo es que
el Señor siempre como que bendice a todos y les complace a todos, y a veces los devas o los semidioses ganan y a veces ganan los demonios, y cada uno tiene su tiempo para gobernar, que todo el mundo tiene derecho, digamos, por su deseo, pero a la final solo los que se refugian en la suprema personalidad de Dios lo alcanzan a Él, sea cual sea su condición. No es que hay que ser un deva para poder refugiarse en Krishna, no existe ninguna limitación para poder refugiarse en la suprema personalidad de Dios, solamente el deseo interno del corazón, ¿no? Eso me parece. Interesante es como hay potencial demonio en uno y un potencial de otro, ¿no? Y depende como el karma y todo lo que viene de destino, que pruebas que vengan. Este Srimad Bhagavatam lo lleva a uno a otro nivel, ¿no? Totalmente fuera de las políticas de nuestra tierra actual aquí. Pero en esencia es esto, ¿no? Siempre hay una lucha por el poder y la única cosa que hace una vida digna es refugiarse en la suprema personalidad de Dios, en vida o en muerte. Y sin consideración. En el Srimad Bhagavatam a veces se glorifica tanto a los demonios, Bali Maharaj, Prahlada, Vristasura, que yo no entiendo cómo todavía la gente sigue pensando en la distinción de castas basada en nacimiento. Sí, desde la antigüedad se veían eran las cualidades. Total. Y el mismo Indra siempre es de alguna manera protegido por la suprema personalidad de Dios, pero al mismo tiempo el mismo Indra comete cada embarrada cada rato, ¿no? ¿Alguna pregunta? El arquetipo de Indra en Grecia, que es Zeus, ¿no? También Zeus que regaba hijos por todas partes y de esos hijos también había problemas y sufrían miles de errores. Sí, no, que yo me puedo preguntar como porque o sea, dentro de todo demonio, o sea, un demonio, eso sería como la muestra de que hasta un demonio, por maléfico y maligno que sea, siempre va a tener destellos de bondad. O existen demonios totalmente malos, malísimos. O como todo devoto también puede tener destellos de maldad un poquito en su... No existe un devoto puro. Yo una vez leí un artículo del periódico. Habla más fuerte. Yo una vez leí un artículo del periódico donde la que escribía era la hija de Stanley, el dictador ruso. Stalin. Y entonces ella decía que cuando ella era niña, ella no conocía toda la situación política, decía su papá era un amor. Se la montaba en la espalda, la traía, la llevaba. Si alguien venía a hablarle, le decía que parara, hablaba con la niña, cualquier cosa. Era un padre ideal con ella y con su hermano. Ella fue creciendo y se dio cuenta un poco de lo que era su papá. Cuando tenía 14 años se escapó de la casa y lo hizo a tiempo porque después los vinieron y los mataron a todos. Pero
me parecía interesante eso, en un demonio como él, y a lo interno era un re buen padre, digamos. Entonces es como eso, ¿no? Lo mismo de Mao Zedong, que creo que Stalin era un bebé al lado de Mao Zedong. Y mató millones. Pero ¿cómo se podrá tener una conciencia rota de esa manera, como tan opuesta? Yo creo que es igual que Vritrasura. No es que la persona tenga la capacidad de darse cuenta, estoy haciendo algo malo y estoy haciendo algo bueno. Todo el mundo piensa que es bueno y que lo que está haciendo es por una causa buena. Con esto está bien aplastarlos y con esto está bien amar. Claro. Y lo mismo pasará con Bill Gates, que Bill Gates hace la pandemia y él está seguro que es lo mejor para la humanidad, que según su idea hay sobrepoblación en el mundo y hay que reducir la población, y lo está haciendo por el bien de todos, para salvar las futuras generaciones. Él está seguro que lo que está haciendo está bien. Es un demonio. Ya te necesitas gente. Pero es que también cuando uno... Jóvenes, muy jóvenes. Gente necesitan más jóvenes y murieron muchos jóvenes. Y lo que uno ve es que igualmente todo es el nuevo orden mundial. Toda esa gente cree que lo que están haciendo es lo mejor para el mundo. Están convencidos. Sí, hay dentro de las órdenes secretas, hay unos mandamientos ahí que ellos tienen. Y hay una parte donde dicen que no se pueden dejar que la humanidad supere los 10.000 millones de algo así, de habitantes. Y ya vamos como en 8.000 o 9.000, algo así. Pero entonces de ahí, si la actividad externa no hace ninguna diferencia, entonces ¿cuánto la persona, cuál era la diferencia entre Vritrasura, que terminó siendo, no sé, recibido por Krishna, o un Ravana, que terminó en contra de Krishna, de Rama? ¿Cómo sería o sea, cuál es la diferencia? Si lo que externamente se puede ver no hace ninguna diferencia. Está matando, pero pues no sabemos si realmente es bueno o malo. ¿Qué es lo que hace entonces ahí la diferencia? Aún girando en torno el cuello de Vritrasura a gran velocidad, el rayo tardó un año entero en separarlo del cuerpo, es decir, 360 días. El tiempo en que el Sol, la Luna y los demás astros completan su recorrido por el norte y por el sur. Entonces, cuando llegó el momento adecuado para la muerte de Vritrasura, su cabeza se desplomó al suelo. Dramático. Cuando Vritrasura estuvo muerto, los planetas celestiales, los Gandharvas y los Siddhas, llenos de júbilo, hicieron redoblar tímbalos y con himnos védicos alabaron el valor de Indra, el que mató a Vritrasura, ensalzándolo y derramándole sobre él lluvias de flores, muy complacidos. Oh rey Parikshit, subyugador de enemigos, en este momento la chispa espiritual salía del cuerpo de Vritrasura y fue de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Ante la mirada de los semidioses, entró en el mundo espiritual para gozar en la compañía del señor Shankasha. Significa, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica que en realidad fue Indra y no Vritrasura quien fue matado. En su explicación dice que Vritrasura, después de tragarse al rey Indra y a su elefante, pensó, he matado a Indra y por lo tanto no hay necesidad de proseguir la lucha. Ahora voy a regresar al hogar de vuelta a Dios. De este modo, interrumpía a todas sus actividades corporales y quedó situado en trance.
Aprovechando el silencio del cuerpo en trance de Vritrasura, entra agujereo el abdomen del demonio y así logró salir. Se glorificó de algo que no hizo. Sin embargo, Vritrasura se encontraba en el estado de yoga samadhi. El cuello estaba tan rígido que el rey Indra tardó 360 días en acabar de cortarle con su rayo. En realidad, Indra cortó el cuerpo de Vritrasura que Vritrasura ya había abandonado. Vritrasura no fue matado. En su estado original de conciencia había ido de regresar al hogar de vuelta a Dios para gozar la compañía del Señor Shankarsana. En este verso, la palabra alokam se refiere al mundo trascendental, Vaikuntha Loka, donde Shankarsana reside eternamente. Está mejor esa versión. Así terminaron los significados de Bhaktivedanta, capítulo 12, el canto 6 de Srimad Bhagavatam. Cuando él la gloriosa muerte de Vritrasura. Qué historia, ¿no? ¿Quién fue Vritrasura en la vida pasada? ¿Él fue el que se burló de Brahma o de Shiva? Chitraketu. Chitraketu se rió de Shiva. Y Parvati no fue él. Eso. Cuando todos los semidioses le rogaron que matase a Vritrasura, Indra se negó, porque Vritrasura era un brahmana. Sin embargo, los semidioses le incitaron a que lo matase sin el menor temor, recordándole que estaba protegido por el Narayana Kavacha, que a la suprema personalidad de Dios en persona, el Señor Narayana. Un simple reflejo del canto del nombre Narayana puede liberarnos de las reacciones de los pecados de matar a una mujer, una vaca, un brahmana. Los semidioses aconsejaron a Indra que complaciese a Narayana con un sacrificio a Ashvamedha, pues quien celebre ese tipo de sacrificio no se ve implicado en reacciones pecaminosas, ni siquiera si mata al universo entero. Siguiendo las instrucciones de los semidioses, el rey Indra luchó contra Vritrasura. Sin embargo, después de haberlo matado, no puede compartir la alegría de los demás, pues conocía la verdadera posición de Vritrasura. Esa es la naturaleza de las grandes personalidades. Si adquieren alguna opulencia de modo ilícito, siempre se sentirán avergonzados y arrepentidos. Indra comprendía perfectamente que se había enredado en las reacciones del pecado de matar a un brahmana. Y cuando vio que la personificación de la reacción pecaminosa iba atrás, él huyó lleno de temor, pensando así como liberarse de sus pecados. Así llega al Manasa Sarovar, donde bajo la protección de la diosa de la fortuna meditó durante 1000 años. En este periodo, Nahusa reinó sobre los planetas celestiales en la representación de Indra. Desgraciadamente, Nahusa se vio atraído por la belleza de la esposa de Indra, Sachidevi, y debido a su deseo pecaminoso, en su siguiente vida tuvo que recibir un cuerpo de serpiente. Más tarde, Indra celebró un gran sacrificio con ayuda de Brahmana y santos excelsos. De este modo, se liberó de las reacciones del pecado de haber matado a un brahmana.
rollos de los dioses son lo mismo que acá. ¿Qué? Eso para que nos hace entender que los pequeños rollos políticos de la tierra realmente no son la gran cosa. Y nacer y morir es algo simplemente parte de esta transacción. ¿Y qué decir de los rollos en los templos? Ahogándose en vasos de agua. Telenovelas. Aquí hemos escuchado de casos donde grandes almas se han peleado solamente por dónde colgar una tuerca. Mahatma se han peleado por... Por dónde colgar una tuerca siempre. Es el estándar, es mi estándar de... Haribol. Ok. Hoy es jueves. Ayer en la noche estuve con Ana David y Ana David. Me invitó para la Akshayapata. Yo fui con Lalita Madre y llegamos allá al Goshala. Ana David ya tiene su Bhajan Kuti en el Goshala. Chic. Puro chic. Te llevo. Vive rodeado por 300 vacas. Y las vacas son todas consentidas. Mientras que hablamos, vino una vaca por acá, otra vaca por allá. Es una experiencia de las vacas que no lo consigues fácilmente, ¿no? Pero allá las vacas más consentidas. Así, donde la Lita Malma también es bonito, pero otro nivel. Otro nivel, tremendo. Y ahí nos dijo de que si el gobierno está decidido a hacer cosas, hablamos de la conversación que teníamos en Cumbamela, y yo le convencí que mejor cumple lo que había dicho, de los más obreros. Dijo sí. Ahí fue una bonita conversación, hablamos de muchas de las circunstancias de como antes hoy día. Es otro mundo allá, ¿no? Otro mundo. Planeta celestial. Me imagino. Si Por ese the house. si ese planeta celestial es todo lo que está. Pero sí fue importante, entonces llegamos también tarde. Yo creo que ese contacto, esa relación que usted tiene con él es muy estratégica para cualquier logística que se logre armar seria para Brindavan. Sí, aunque él mismo dice, cuando el gobierno está planificando algo, no dejen a nadie meter la nariz y no escuchen a nadie, ni a él, ni a Manipal, ni a nadie. Dice, son muy herméticos. Pero de pronto alguna petición especial se puede hacer a través de que no interfieran. Ahora cuando viene para Manama Maharaj, la segunda reunión, esta estrategia allá. Sobre la limpieza o No, la limpieza sobre Yamuna. Yamuna.
Where's Mahasaki? He's at home. At home. Kila Guru Maharaj ki jai. Jai.